Como siempre, agradeciéndole que estén aquí con nosotros, las personas que habitualmente nos acompañan, los expertos que vienen a conversar con nosotros y a clarificarnos en los temas que, como dice Segundo, se nos ocurren a León y a mí, las provocaciones. Entonces, estamos aquí de parte del Departamento Nacional de Folclore, que es una dependencia del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. Ese viceministerio está dirigido por el señor Pastor de Moya. El tema que tenemos hoy, la Virgen de los Desamparados, mitos y realidades. Esta Virgen tiene una historia, podríamos decir, que un poco controversial, porque de acuerdo a los datos que hemos estado investigando, parece ser que es una virgen que fue creada para el pueblo y por el pueblo. O sea, Virgen de los Desamparados, es una manera de decir como, ¿y ahora quién podrá defenderme? O sea, para todo el que no tiene a quién pedirle algo, pues entonces se creó la Virgen de los Desamparados. Una historia que inicia en 1409 en España, cuando el padre Joffre, ya cansado de las persecuciones irracionales, lanzó una proclama, un sermón en la iglesia que fue escuchado por todo el pueblo. Muchos de estos entonces se motivaron a construir una ermita, como se dice, o un lugar donde se pudiera rezar y donde la gente pudiera acudir buscando ayuda. Se le adjudica a esta virgen que le daba a todos pan, o le da a todos pan, abrigo, amoroso hogar, que da salud a los enfermos, paciencia a los que tienen dolor, a los que sufren, consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido y aparta el error de la mente, de los corazones de las personas que la siguen. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo estaba buscando información sobre la Virgen en nuestro país. No encontré muchas cosas. León me estuvo comentando y bueno, ya tenemos aquí algunos expertos, sobre todo en AINA, que se supone, porque realmente no encontré nada escrito, sí la gente la aclamaba y siente devoción por la Virgen de los Desamparados. Entonces lo voy a dejar con el moderador por excelencia del Departamento Nacional de Folclore, que es el señor León Campuzano, que lo felicito, que se graduó en estos días de su maestría. Felicidades, León, y vamos adelante. Gracias a todos. Ok, le damos bienvenida a los que han entrado, al señor Apolinar Méndez, historiador de la zona de Jaina, no Aina, porque este Jaina con H no existe, eso es la invasión norteamericana, al señor Franklin Cuello, al señor Mariano Germán, a Grey, Isabel. Bueno, cuando hablamos de mitos y realidades, que alguien que van a explicar los expertos del tema, es que Jaina como municipio tenía una patrona, que era la patrona del pueblo, una patrona que era la Virgen de los Desamparados, donde el pueblo iba y se divertía. ¿Qué ocurrió? Eso lo va a decir Segundo, Maldonado, Apolinar, Franklin y todos los que están ahí. ¿Qué pasó con nuestra madre? Que de una matrona tenemos un patrón. Entonces, ahí dejamos al experto Segundo para que diga qué ocurrió ahí, por qué son mitos y realidades. Segundo, el turno suyo. No, Leo, no sé por qué tú te pones a provocar a Franklin, a Cotico, a Milqueya. Te va a salir lo tuyo hoy y en estos días, desde que venga Jaina, te va a salir lo tuyo. Sí, pero es serio, ¿pero qué pasó con esa Virgen? Te va a salir lo tuyo, nomás te digo eso. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó ahí? Entonces, explíquenos nosotros para aprender. Kenia, prepárate, te va a tener que defender. Bueno, lo que nosotros tenemos en Jaina es que esa tradición se inicia
a finales del 1800, en la década del 1890. Hay una investigación hecha por José Maldonado y publicada en el periódico Serie 93 del 30 de noviembre del 1992, que habla un poco de lo que era esa tradición. Pero antes de eso, debo hacerte una descripción geográfica de donde estaba la Virgen de los Desamparados. Al oeste tenía el arroyo de Itabo, al norte tenía el arroyo de Polquero y la carretera, la avenida privada, y eso es interesante. Al sur tenía una hondonada, una cañada profunda, pero que era usada por los moradores de San Miguel, los Cantines y parte de Nigua, de la zona del 24, que caminaban esos caminos hasta llegar a las fiestas de los Desamparados. Y por el norte tenía, por el este tenía la única entrada a ese lugar de manera oficial. Lo demás eran caminos muy incómodos para llegar ahí, porque la Virgen estaba en un, se le puede llamar en un pico, en una elevación muy interesante, que entonces tenía unos llanos al norte y unos llanos al oeste. Y la única parte que era de mayor comunicación era en la parte este. Esa zona boscosa, por cierto, muy boscosa, tenía 4 elementos sumamente importantes para el desarrollo cultural. El cementerio, el más antiguo que se conoce en Jaina, cementerio de los Desamparados, una escuela, una zona montañosa donde enterraban a los niños recién nacidos, y la iglesia que estaba precisamente en la parte más alta. Esos 4 elementos son interesantes para lo que había en esa zona. Es decir, esa Virgen que tiene su origen en España, viene sus orígenes de ese culto, de esa tradición de la Virgen de los Desamparados, viene sus orígenes en una cofradía. Este término es interesantísimo para ustedes, el término cofradía, que existía en Bocanigua, según José Maldonado, la cual estaba compuesta por negros. Ustedes saben que Bocanigua es la cuna de la negritud de nuestra zona, que mantenían esa tradición. Y eso es importante porque eso era una tradición pagana. Ese término a Leo le gusta mucho, pagana, y ellos hacían culto secreto para poder encubrir lo que hacían los blancos y mantener sus tradiciones. Esta cofradía era liderada por Cecilio de los Santos. Ese nombre es sumamente importante, que tenía personas como de San Gregorio de Nigua, como Ciriaco Maldonado hijo y Luis Mercedes. Para citar, dice José, algunos, que nadie le quepa duda que Cecilio era un hombre de mucha conexión espiritual y por ende de una sabiduría innata, ya que era médico y fue quien curó la hija de Ulises Heró, Lili, la única hija que sufría de una enfermedad, y ese ejemplo de conocimiento lo llevó a tener un título de medicina a nivel nacional. Es decir,
ese curandero podía ejercer su conocimiento a nivel nacional y eso es sumamente importante. Entonces, Cecilio es que crea esa cofradía de los desamparados y parece ser que Cecilio tuvo un gran sueño con esa Virgen de los Desamparados y se la pide a Lili. Y Lili lo complace y le trae esa Virgen desde España. Ahí entonces se produce una conexión con lo que dijo Kenia del 1400 que dijo Kenia al 1890, que es que se produce esa relación. Se dice que ese sueño, él estuvo muy vinculado a la iglesia de la Mercedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno, Kenia, tú siempre atenta. Otra Leo. Miren, hay un dato sumamente interesante ahí. Esa Virgen, esa comunidad y esos 4 elementos que le dije ahorita son vinculantes. Al lado de la casa de Cecilio había una fuente de agua, o sea, una excavación que hoy nosotros le llamamos cisterna. Incluso salía de la superficie del suelo. Es decir, que cuando llovía se llenaba y había agua para esa comunidad. Eso es sumamente interesante. Aquí hay un elemento que decía Leo, la comunidad se integró a esa propuesta de no solo de la Virgen, sino de la construcción de la iglesia. En la investigación que hizo José, aparece el señor Juanico de Olio, un carpintero que se dedicaba a la construcción de la masa que usaban los trapiches, para que estamos hablando de un señor con amplio conocimiento para la construcción de la iglesia. Era una estructura muy hermosa. Yo llegué a conocerla. Juanico contó con la ayuda de Siriaco Maldonado y Rafael Villanueva. Hijo esto de Franklin, apaga el micrófono. Oye, Franklin, esa bachata tuya. Ah, buena la bachata. Y así construyeron la iglesia. Se dice que la construcción de esa iglesia duró de 8 a 9 años. ¿Qué es lo interesante de todo esto? José dice en su investigación que señala que los favores de esta Virgen, sus milagros, su fe y la devoción que era acreedora, se sumó al prestigio que tenía Cecilio en la medicina. Y para el año 1917, el lugar de mayor peregrinación de la República Dominicana, dice José aquí, y una de las vírgenes más veneradas fue la Virgen de los Desamparados. Y celebrando su fiesta con una duración de 15 días, lo que hacen las cofradías, que comienzan y cuando llega la fecha es que hacen la fiesta. La misma, el 15 de agosto, terminaba esa devoción y se hacía la fiesta el 16 de agosto. Se juntaba entonces con el día de San José. Celebración esta que desaparece por el hecho de que Trujillo decretó el 16 de agosto como la fecha de la restauración. Y eso provoca que el 16 ya no se hiciera la fiesta, sino el 15.
Esa fiesta duraba entonces 2 y 3 días. Muchos cabales, muchas salve, mucho baile, mucho merengue, porque siempre tenían un grupo de atabales, grupo de salves y entonces merengue típico. Es decir, se hacía una gran celebración. Miren, la fiesta tenía tanta importancia que Trujillo ordenó hacerle una carretera que comenzaba en el 18 de Jaina, por un lado, 18 de Jaina, una carretera que era llena de piedras, de esa carretera que Trujillo sabía hacer, comenzaba en el 18 y llegaba hasta la Virgen de los Desamparados y arregló el camino para que las personas que vivían en el centro de Jaina llegaran con mucha facilidad. Entonces, ahí tenía 3 fuentes para las personas llegar. La persona de San Miguel, San Cristóbal, venían por la privada y al llegar a la zona del Arroyo Porquero había un camino más amplio. Lo mismo pasaba entonces con los que venían de Jaina, que se quedaban en la zona del cementerio, actual cementerio, y entonces ahí entraban por el camino del Naranjal. Ahí cerca donde está el acueducto del Ingenio estaba ese camino. Lo que sí puedo asegurar es que la zona de la pared, Quitasueño, Matanaranjo, Monte Adentro, el Cajuilito, era en hileras que iban a esa fiesta. Ya en los últimos años de la década del 70 era en hilera. Bueno, él sigue diciendo, para terminar ya con esta primera parte, cuando muere Cecilio, su hijo Lico de los Santos sigue la tradición, pero ¿quién destruye la propuesta de la iglesia? Como decía Leo, que lo que Leo quería saber. Pues esta investigación dice, las celebraciones vendrían a ser sepultadas cuando Trujillo firma el famoso concordato con la jerarquía de la Iglesia Católica. Es decir, es la jerarquía de la Iglesia Católica la que atenta primeramente contra todas las manifestaciones populares de esas tradiciones populares de la República Dominicana y por ende tienen que imponer nuevas creencias y nuevas propuestas. Eso pasó en Jaina con la Virgen de los Desamparados y pasó en San Cristóbal con la Virgen del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen tampoco tiene espacio donde puedan desarrollar sus creencias porque no tiene ermita. Y eso pasa hoy con la Virgen de los Desamparados. Ahí tiene un primer elemento, Leo, para comenzar a pensar. Bueno, es que esa parte de ahí yo lo entiendo, pero vamos a escuchar al profesor Apolinar. Bueno, déjame terminarte. Cuando termina también para ver. Déjame terminar para que Apolinar te va a dar un cocotacito porque a ti te encanta eso. Y a partir de ahí se construyeron iglesias en San Cristóbal, en la Altagracia, en Cambelén, kilómetro 22 de la carretera Sánchez, y la iglesia San Agustín en Jaina. La iglesia San Agustín en Jaina. Fueron entregadas a la orden, y aquí viene Leo de nuevo con un dato que tú quieres saber, a la orden de los agustinos recoletos. Ahí está la destrucción de la iglesia de los Desamparados. Apareciendo en Jaina
un patrón desconocido y sin un solo milagro, todavía no se conoce en Jaina alguien que diga que se soñó con San Agustín y que San Agustín lo ayudó a curarse. Yo no lo conozco. Que nadie venera hasta el grado que nadie lo sigue como patrón para este fin, y esto pone fin, los padres agustinos ponen fin a una tradición. Y este dato que voy a dar es sumamente interesante. Dejaron de oficiar la misa en la iglesia de los Desamparados porque querían llevarse los feligreses para la iglesia de San Agustín. Dice José, es bueno resaltar que para oficializar la primera misa de la iglesia San Agustín se tomaron prestado un sagrario y otros elementos de la liturgia eclesiástica. Y hasta la fecha que José hizo la investigación, a la iglesia de los Desamparados no lo habían devuelto. Eso te dice a ti, Leo, la claridad de lo que pasó con la Virgen de los Desamparados. Bueno, luego viene el huracán David, que es quien destruye la iglesia, y se produce un intento de construir la iglesia más cerca del Naranjal. No se logra porque la zona entonces pasa a ser una disputa de los familiares primero y los que tenían dinero en comprar la tierra de la zona. Y eso eliminó. El huracán tumba la iglesia, pero no el suelo. Y hubo intento de levantar la iglesia en ese suelo. Pero la lucha por la minería, las ventas de los terrenos, no se logró hacer la propuesta de la iglesia, aunque la iglesia tenía unas 4 tareas de tierra que eran de la iglesia. Todo eso se violó y se llevaron el lugar de donde estaba la iglesia, el cementerio también se lo llevaron, y así sepultan de manera definitiva el mito, la tradición de la iglesia de los Desamparados. Muchas gracias, y ahí está toda mi parte. Bueno, vamos a ver qué dice el profesor Apolinar Méndez de esa historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, un gusto estar aquí con esta playa de compañeros y compañeras de la comunidad y de otros lugares también. Estamos para, si se quiere continuar, esa parte que Segundo Maldonado ha iniciado. Una descripción ha hecho Segundo Maldonado muy puntual, y que voy a tratar de confirmar y al mismo tiempo establecer algunas conclusiones que pueden ser para el debate. Estas conclusiones son el resultado de una investigación del año 1997 en la que estuve involucrado, 1997. Esas conclusiones pueden ser aceptadas o no, porque hay una serie de consultas de historia oral, por supuesto, de personas que participaron muy directamente. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de las partes interesadas, una persona bastante conflictiva, si se quiere, en medio del proceso, de los Asencio, y 2 personas más también de los Asencio, pero estas informaciones necesariamente no han sido compartidas justamente por hechos que ocurrieron muy lamentables en parte de esa familia, y están dispuestas para en un momento determinado hacer un acto de presentación, si se quiere, no un acto, sino hacer una presentación
una publicación, yo creo que lo que escribió José Maldonado se inscribe dentro de lo que es una documentación, de las muy pocas documentaciones o ninguna documentación escrita, fruto de una serie de reflexiones que hace José Maldonado, no amparado necesariamente en bibliografía sustentable, y no por eso tiene mayor o menor importancia, porque la historia oral está establecida como parte de la documentación científica, cuando desde el punto de vista metodológico y vivencial se llevan a cabo de manera estricta, por decirlo así. Bueno, en principio, yo creo que ya el origen del nombre, ustedes lo han establecido, es decir, el nombre de la Virgen de los Desamparados, cuyo nombre es la Virgen de los Inocentes, en principio fue el nombre inicial de la Virgen de los Desamparados, es una advocación prácticamente de la Virgen María, es decir, se utilizaba la Virgen de los Inocentes como un amparo, como un resguardo de la Virgen de los Desamparados. Aparece en el escenario como una especie de resguardo, protección prácticamente de la Virgen María. Actualmente hay una basílica en Valencia, porque en Valencia es que se produce un hecho, y ese hecho, en términos de contenido, le da forma a lo que iba a ser posteriormente la patrona denominada Virgen de los Desamparados. Evidentemente que sobre esa historia del nombre, puede decirse finalmente que el nombre de la Virgen de los Desamparados fue el resultado de un conflicto social. Es decir, un conflicto como resultado de una violencia, de un maltrato a personas enfermas mentales y a niños que se producía en Valencia. Y como resultado de eso, un sacerdote, usted puede encontrarlo en varias bibliografías, un sacerdote los protege, los cuida, crea por primera vez en Valencia un orfanato, el primero prácticamente en España, en el año 1410, y posteriormente se crea una cofradía. Esa cofradía que se crea en Valencia para proteger a los enfermos mentales y también a los niños, es la que hace posible posteriormente la creación de la Virgen de los Desamparados, que como iglesia y como basílica puede ser en el día de hoy conocida, y eso. En América Latina, ustedes pueden encontrarlo por ahí, países como Argentina, por ejemplo, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay, Venezuela. ¿Por qué no aparece República Dominicana? Es un elemento para la reflexión. Y justamente la posibilidad de que apareciera República Dominicana estaba ahí, estaba en Jaina, con esa devoción y esa peregrinación a la Virgen de los Desamparados. Pero no pudo ser porque ya Segundo ha adelantado algunos elementos que tuvieron que ver con cambios que se produjeron en la Iglesia Católica. Es decir, ciertamente el concordato del año 1951-1953 trajo como resultado una determinación de parte de la maquinaria trujillista por quitar, si se quiere, de la visualización cualquier tipo de acto que fuera a contravenir las creencias puramente católicas. Y esa creencia y esa peregrinación de la Virgen de los Desamparados en Jaina hay que relacionarla también con todo lo que fue ese movimiento que se produjo desde los mellizos de Palmasola, que justamente en el año 62 llega, si se quiere, al nivel más alto de confrontación contra el Estado, o con el Estado, mejor dicho, para desaparecerlo. Oribolio Mateo ya había expresado otras expresiones, había desarrollado otras expresiones de repulsa, si se quiere, a la religión oficial. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es el contexto de Jaina, la celebración de la devoción de la Virgen de los Desamparados data de finales del siglo XIX, y todo lo que es el principio del siglo XX
prácticamente hay que tomar muy en cuenta la elevación del Distrito Municipal de Jaina en el año 1959. Eso es marca un hecho fundamental que, segundo señalaba, es decir, la canonización prácticamente impuesta de San Agustín en Jaina, la construcción de la iglesia y un sinnúmero de factores económicos, el ingenio 1951-52, primera zafra, el empuje del puerto de Jaina, una población que de 1.058 habitantes en 1935, 2.062 habitantes en 1950, crece 7 veces después en 1960 con 14.160. Son datos que hay que tomarlo en cuenta porque la población también cambia hábitos, cambia costumbres en función de un proceso de urbanización regular, gradual que se va dando, y las creencias son afectadas en ese sentido. Entonces, el concepto clave que inicia el debate sobre la Virgen de los Desamparados debe ser la religiosidad popular. A partir de ahí debe iniciarse un análisis de ese hecho que se registra en Jaina. La religiosidad popular, es decir, una manifestación festiva de carácter colectivo con motivo a una celebración religiosa, es decir, una peregrinación, culto, retiro, una adoración litúrgica que tiene una expresión fundamental. Es una expresión religiosa, en principio, muy ligada a lo católico, porque la mayor parte de la gente que se movía tiene una relación vinculante, no con iglesia. El concepto de estructura de iglesia se crea en los desamparados. Y el derecho histórico que ya se mencionó, pero sí de una creencia y una devoción que no se limitaba a una parte oficial, sino que vinculaba una serie de elementos cotidianos propios de los quehaceres, de cómo la gente desarrollaba parte de sus vivencias allí. Pero en el caso de la peregrinación que se desarrollaba en la parte oeste de Jaina, que segundo ya lo describió geográficamente, hay cosas que yo no voy a mencionar. Lo desamparado, hay una serie de situaciones que deben ser resaltadas. En Jaina, esta peregrinación tuvo un componente que trascendió al factor de la identidad cultural. Esa es una conclusión a la que se llega porque debido a que esta religiosidad popular expresó un rico potencial creador del imaginario, es decir, de lo que eran entonces los pobladores de la comunidad de Jaina. Resumían vínculos históricos comprometidos, compartidos, y el modo como lo asumían y lo manifestaban. Y eso la gente siempre creyó que era expresión del 15 de agosto, segundo acaba ya de confirmarlo. Es decir, antes de eso, en la comunidad, sobre todo, en todo Jaina, se desarrollaban actividades tradicionales de costumbres y de hábitos, desde la alimentación, es decir, hay una parte culinaria que se expresó en esa peregrinación y en esas estadías durante mucho tiempo en la zona que segundo acaba de describir, geográficamente, prácticamente una reserva natural de bosque, de especies, de flora, de fauna, nativas, de arroyos, de riachuelos. Es una expresión realmente que hay que considerarlo como un patrimonio natural. Hay que recordar que religiosidad popular es una forma de conciencia social. Eso es importante. Por lo tanto, es un reflejo de la realidad, en la que hay una aceptación de la existencia objetiva, es decir, concreta, pero una aceptación de lo sobrenatural. Es decir, que el creyente presupone que puede ser escuchado por su objeto de devoción, es decir, en este caso por la Virgen de los Desamparados, y que ésta tiene capacidad de intervenir, modificando a su favor el curso de los acontecimientos
para su bien, es decir, a su favor. Obviamente que como no existe una documentación de primera mano, y reitero, lo que escribió José Maldonado como parte de sus reflexiones sobre este hecho es una fuente escrita. Y al mismo tiempo, como no existe al respecto de que no sea una historia oral, básicamente, que es la principal fuente de información para documentos, para documentar este acontecimiento. Sin embargo, este es un hecho que fue un hecho concreto. Otras conclusiones pueden ser, por ejemplo, la siguiente. No voy a señalar el tema de la leyenda que Segundo acaba de señalar con relación a Lilith, la curación de la hija que crea el mito, es decir, la leyenda, todo lo que se cuenta en términos de la narrativa, pero el valor que le asigna la condición del poder a lo que es la iglesia en su construcción, el cuadro regalado de una virgen que ya existía, esos aspectos que se dieron, más finalmente lo que es la condecoración y el reconocimiento oficial, ese es un asunto que necesariamente no podemos meternos ahí porque fue un hecho que queda dentro de la parte mística de una creencia que nosotros de una forma u otra hemos reverenciado. Ahora bien, la peregrinación de la Virgen de los Desamparados fue la antesala o precedente histórico de mayor envergadura para el devenir de la conformación de los elementos de devoción espiritual y de factores culturales rítmicos. Este es un elemento interesante. Yo digo que estamos hablando de antesala y de precedentes históricos de mayor envergadura, porque nosotros estamos hablando de final del siglo XIX y principios del siglo XX en una comunidad que apenas era una sección. ¿Entiendes? Entonces, si hay mayor envergadura para el devenir de la conformación de los elementos de devoción espiritual, pero de factores culturales rítmicos, de Jaina. Es decir, si hay atabales, si hay fiesta de palo, hay negros. Y esa parte de la cofradía de negros es la que fue prácticamente borrada de la historia. El desencadenamiento terminó en el olvido oficial para que eso no apareciera como parte de este recuento. Entonces, evidentemente que Jaina tiene un antecedente concreto donde se daban, se juntaban, se hacía un peregrinaje, se hacía una llegada a un lugar determinado por días y se expresaban actividades artísticas coordinadas previamente. Entonces, o sea, el hecho de que la pared, el naranjal, el hecho de que Monte Adentro, Monte Largo, Vendaño, Loma Melle, todo ese el Cajuilito, esa zona rural que hoy todavía la visitamos y tiene una característica físico-espacial rural, pero que mental y psicológicamente la gente no es rural, es más urbana que los que viven en el centro de Jaina. Eso tiene una gran explicación social a favor de la comunidad. ¿Y por qué? Porque esa población que está ahí, que tiene una tradición rítmica, cultural y artística, es el resultado de esa expresión que se dio en la zona de los desamparados. Otro elemento que, ¿verdad? También señalo, más que una peregrinación y un día cualquiera de retiro espiritual, la celebración de la Virgen de los Desamparados fue un encuentro de presentación de un complejo de elementos donde se confundían las familias tradicionales. Es decir, ese no era un encuentro cualquiera, simplemente para celebrar una condición, una creencia, una mística, una adoración, una devoción, más que eso. Estamos hablando de que una reunión de las familias tradicionales, de los principales apellidos de Jaina, no estoy hablando de riqueza material, estoy hablando de unos valores ancestrales. Y ese hecho concreto lograba cohesionar a las familias tradicionales poseedoras de las principales tierras donde la gente vivía. Entonces allí que se confundían los juegos tradicionales de recreación. Estamos hablando de un reservorio de los elementos tradicionales, de las costumbres y de los hábitos de la comunidad
el compartir, como yo decía ahorita, decir el asunto de la parte culinaria, la cantidad de tipos de comida que allí se compartían, es parte también de un estudio interesante que debe ser desentrañado. Otra conclusión a la que he llegado: la celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados se convirtió, ¿verdad? No pudo convertirse. Franklin señalaba, Leo hablaba de eso ahorita, entonces, ¿por qué no se convirtió en patrona, matrona? Bueno, no pudo convertirse en patrona o matrona, que es lo correcto de la comunidad, por muchos factores. No es un solo factor que genera eso, hay muchas causas que trajeron como consecuencia. Bueno, dentro de ellos, debido a que no encontró un movimiento de pobladores devotos, ni encontró tampoco unas condiciones urbanas locales favorables que hicieran posible que la Iglesia Católica lo decidiera como la santidad primigenia de la comunidad. Y hoy hubiera sido sin ningún problema la matrona. Evidentemente que ese es un factor. Los factores fundamentales fueron políticos de Estado. Ya hablamos del concordato, cómo eso influyó directamente en que esa Virgen de los Desamparados, que fue realmente una devoción espiritual de creencia propia de la población, pero una población que todavía no había recibido ese proceso de urbanización, ese modelo económico. En la década de los 60, por ejemplo, se inicia el proceso de la industria, de las plantas termoeléctricas. Primero las hidroeléctricas de Piedra Blanca, después vienen las refinerías, todo ese tipo de cosas. Y el proceso de urbanización trae consigo, si se quiere, un olvido de muchos de esos elementos. Como peregrinaje, no ha habido un acontecimiento de pobladores que haya generado mayor impacto, ni otro que lo haya superado, como la fiesta de la Virgen de los Desamparados, su mística, sus creencias y su entorno natural, lo cual se debe, si se quiere, a un velo de atracción, el espacio natural, un estímulo para que el retiro fuera más agradable. Estamos hablando de lo que ya habíamos dicho, de una zona completamente boscosa. Entonces, para continuar, ¿verdad?, con otros puntos de vista, desde 1959, cuando se elevó a Jaina Distrito Municipal, aparece ya de manera desafiante, instituida como tal, la Iglesia Católica con un patrón impuesto, como dice Segundo, que no tenía nadie conocimiento de eso y que al mismo tiempo nadie se iba a preocupar por hacerle ningún tipo de reverencia. ¿Por qué? Porque simplemente la gente acudía a ese acto litúrgico como tal por una obligación con la Iglesia prácticamente. O sea, hubo una gran resistencia. Es decir, que las familias tradicionales, los dueños de las tierras principales de la comunidad, estaban más apegados a las propiedades que a la misma devoción en un momento dado de algunos asuntos religiosos, y que fue cayendo un poco en el olvido como resultado de los factores que yo he mencionado, y lo demás, la parte del factor económico, que viene siendo, si se quiere, parte del golpe definitivo que sepulta, no para siempre, porque hubo una parte de las familias que quedaron con esas creencias y esa devoción, pero evidentemente que con la llegada de la imposición del patrón San Agustín, ahí se cayeron prácticamente todas las posibilidades de continuar ese tipo de tradición y de creencia. Por el momento lo dejo ahí. Seguimos. Bueno, gracias, Polinar. Ahora tenemos a un primo mío allá de la zona del Caliche, Lilo, uno de los grandes milagrosos o divinos que tenemos en la zona. El maestro Franklin Cuello me dijo que lo teníamos ahí. Lilo es un señor que cura con poderes mágicos religiosos, una persona ejemplar de nuestra comunidad,
Entonces, Franklin, el tiempo para que presente al Lilo, al primo Lilo. Franklin Cuello, parece que Franklin Cuello no me dijo que tenía al Lilo ahí. Habla, Franklin. Buenas noches, saludos para todos. De verdad, sí, está aquí Lilo. No hace esa parte, no. Desde que escuché el tema, estaba con él, con Nene, con muchas personas que eran devotos, que iban, ¿no? Antes de darle la entrada a Lilo, que lo tengo aquí en el vehículo, que vine aquí a la casa para que él sea partícipe de esto, ¿no? Yo llegué a ir varias veces con mi abuela, como era la tradición, ir a ese lugar, ¿no? Y hacíamos el recorrido a pie donde todo el pueblo, todas las comunidades iban. Y íbamos a pie, otros iban en caballo, allá habían guagua. Quiero decir que en su momento llegaron transportes de todo el país. Se encontraban entre 15, 16 guaguas. No le voy a decir que carro también. O sea, en esos recuerdos, que yo quiero que Lilo lo diga, ¿no? Mejor dicho, Lilo, cómo se celebraba el día de la Virgen de los Desamparados antes del 15, Lilo. Salude, Lilo. Antes del 15. Sí, habla. Saludos. Hable usted, habla ahí. Es decir, que antes del 15 se hacían 9 novenas. 9 noches, 9 novenas. Entonces, el 15 era la fiesta. Limpiaban previamente. Sí, nosotros íbamos a limpiar allá 2 días antes. 2 días antes nosotros íbamos a limpiar la iglesia, el patio, cotejar todo allá. ¿Cómo la persona? ¿Cómo iban? Iban bien. Tenía uno que irse hasta descalzo, ponerse los zapatos allá. Que había mucho fango. Y había mucho fango por esos caminos de Cajuelito, Monte Adentro. Entonces había una llave, una pluma, como le dicen, de agua. ¿Había agua en el entorno? ¿Era el agua manaba, la secaba? No, había agua en el entorno allá, de esa. Arriba en el film. Sí, arriba en el film había esa. No, estaba abajo esa. Estaba abajo. Que daba vuelta a un paraguas, como que le daba vuelta. Sí. Y cuando eso daba vuelta, de ahí era que emanaba el agua abajo. Como un molino. Como un molino. Lilo, ¿y qué se vendían ahí ese día? ¿Qué se vendían? Bueno, ahí se vendían muchas empanadas dulces de coco. Sí. Casabe, ¿verdad? Casabe, masita. Había una señora de la zona, ¿qué era lo que ella hacía previamente, Lilo? Yo no recuerdo bien mente de eso. Hacía masita, decía María, y la vendía ya ese día. Era Nina Laureano aquí. Nina Laureano de aquí de la pared. Ella iba en su caballito, tenía un caballito, iba en su caballito ya. La pareja llevaba su masita, su bien besabe, y todo eso ella lo vendía ya el día de la fiesta. Ajá. Bueno, Franklin, Lilo tiene que presentarse porque aquí hay gente que no lo conoce. Él es mi primo, yo lo conozco, sé quién es su papá, Juancito, pero Lilo debe presentarse quién es Lilo, cuál ha sido la posición. Lilo jura, él tiene que presentarse, primo. ¿Qué pasó, primo? ¿Usted está asustado? Deja que se presente para que la comunidad lo conozca. Se pierde, Franklin, el internet tuyo parece. Es decir, me escucha, él le se ha curado que lo dejó. Sí, pero para que él debe decir quién es Lilo, porque Lilo, para que la comunidad conozca quién es él, que
tú sabes, porque yo lo conozco, porque tal vez hay gente que no lo conoce, los que estamos acá. Franklin, tiene que acercar al hilo, para que ese fue Franklin. Bueno, ¿quién más tiene, a lo que Franklin llega, quién más tiene historia de la Virgen Desamparado? ¿Alguien que quiera participar o aportar? ¿Es tiempo? Santo García. Bueno, don Santo, la cancha es suya. No, yo voy a hacer un aporte vivencial. Porque yo no, históricamente no puedo hablar, no conozco la historia que ustedes han, ahora yo he aprendido muchísimo con ustedes, pienso seguir aprendiendo. Pero tengo algunas vivencias, porque yo nací por ahí abajo. Yo nací en el 19 y tengo algunas vivencias porque mi papá me llevaba a esa iglesia de los Desamparados, siendo yo pequeñito. Le quiero corregir un poco porque la carretera a que se estaba refiriendo, que se llama la carretera blanca, que era una carretera de piedra, o es, creo que está ahí todavía, la carretera de piedra, la carretera blanca, y precisamente es en el 19, no en el 18. Es entre el 18 y el 19, pero más pegada al 19. Recuerdo perfectamente que a la entrada de la carretera había una pequeña ermita. Había una pequeña ermita. No sé exactamente a qué santo era la devoción, pero sí recuerdo que había esa pequeña ermita. Entonces, esto es como si le puede servir de algo para sus escritos, ¿no? Que no es era en el 18 de la carretera, sino en el kilómetro 19. Y que ahí había una ermita en la entrada de la carretera blanca. Otra parte vivencial es que había una escuela que daba casi frente a la iglesia. Había una escuela de Desamparados a la que yo llegué a ir unos meses. Digo unos meses porque luego, cuando terminó el año, ahí mismo hicieron una escuela en Itabo. Mi papá me cambió para la escuela de Itabo. El cementerio, que creo, no sé si está ahí todavía. Yo recuerdo que lo visité, la última vez que lo visité fue cuando mi mamá cumplió 25 años de muerta. Mi mamá está enterrada en ese lugar, en ese cementerio. Y fue precisamente en el 1989 que mi hermano mayor me llevó al cementerio. Yo resulta que quería ir. Mi mamá cumplía 25 años de fallecida y él me llevó ahí y estuve en el cementerio, en su tumba, y pude notar entonces que ya no estaba. Quedaba así, se veía a lo lejos el lugar donde estaba la iglesia, pero ya no estaba la iglesia y por supuesto la escuela tampoco. Esas son vivencias que le estoy transmitiendo a ustedes. No sé a qué piensan ustedes hacer, si tienen la intención de recuperar esa tradición. Pienso que se puede, nunca es tarde, si la dicha buena, como dicen. Por ejemplo, usted decía uno creo que la primera persona que habló, que la Virgen del Carmen no tiene una ermita. Sin embargo, tiene su celebración cada año. Ahí están los asises, ahí está el grupo Raíces, que hace su tradición todos los 16 de julio, y eso no falla. Ellos, aún a pesar de pandemia, hicieron su asunto este año. O sea, y eso es una tradición que ellos la tienen ahí, a pesar de que no tienen una ermita y todo eso. Pienso que se podría hacer algo para recuperar esa tradición. Si todavía hay devotos que tengan la intención, no sé,
a mí en lo particular me agradaría muchísimo porque son parte de mis raíces. Hasta ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más que hablar sobre la matrona de los desamparados? ¿Alguien que quiera? Yo lo que estoy es sorprendida con tanta información. Bueno, Kenia, lo que pasa es que nuestra... Mariano. Mariano. Sí. Vamos a precisar un poco sobre, no es 19, sino es el kilómetro 18,5. Y ahí había un cargario en unos terrenos que donaron los Arias Pérez. Ahí está la ermita que dice el compañero. Ahí habían 3 cruces. Precisamente la pusieron ahí como era la entrada principal y la más grande. Por ahí era que entraban las personas que venían de los diferentes pueblos y primero hacían una parada de descansos y oración en ese lugar y luego entonces comenzaban la trayectoria nuevamente hasta llegar a los desamparados. Esas paradas, como le decía anteriormente, eran 3 cruces y por eso la iglesia del kilómetro 18 se llama la Santísima Cruz. En cada uno de las 3 entradas había un calvario parecido con esas 3 cruces en cada una. Entonces, desde ahí, entonces, es que lleva el nombre de el Calvario, esa ermita que estaba en el kilómetro 18,5. Justamente ahora está frente al colmado de Gertrude. Está esa calle, para los que no se ubican, antes de llegar a la zona franca. Ahí está ubicada. Porque ya el 19 es de la zona franca hasta Itabo, entonces ya lo del puente será el 19,5. Entonces, para manera de colaborar un poco con lo que es la historia de nuestras patronas de la Virgen de los Desamparados. Excelente ese aporte. Lo que yo le vuelvo a preguntar, que ahora Lilo va a hablar, ¿qué pasó con esa devoción? Hablamos de cofradía, hablamos de la devoción de los desamparados. Esa devoción era grande en Jaina, pero un día todos celebramos a San Agustín. La Virgen de los Desamparados desapareció. Es lo que es mi pregunta. ¿Qué pasó con esa cofradía? ¿Por qué desaparece algo tan importante en la población? Y creo que fue desde el año 1990 en adelante que comenzamos a celebrar la tradición de San Agustín. Entonces, es mi explicación. ¿Qué pasó con ese mito y realidades? León. Bueno, es como dicen los muchachos en el relato de la historia. Los agustinianos llegan a Jaina en el 1954 con la iglesia que le hace Trujillo. Entonces, desde ahí comienzan los problemas, la desintegración de la familia de los santos, más la llegada de los agustinos, entonces trae como consecuencia lo que estamos viviendo ahora. Bueno, está bien. Yo decía, Leito, Espera, Franklin, habla Kenia. Después... Cuando decía ahorita que estaba sorprendida con tanta información, porque, o sea, no es una simple idea. Como tú acabas de decir, se ha mencionado ermita, peregrinación, cofradía. El señor Apolinal mencionó que la peregrinación de la Virgen de los Desamparados ha sido de las más numerosas. Ya mencionaron que por problemas políticos, básicamente, ya no existe esa tradición. Pero a la vez dijeron
que había sido una de las peregrinaciones más numerosas. Entonces yo no termino de entender por qué se terminó con esa creencia de la gente, y si existe, pregunto yo a los expertos, porque no hay información, yo no encuentro nada escrito, pero sí veo que sí ustedes han hecho un trabajo con relación a eso. Si existe la posibilidad de que eso, esa creencia volviera a ser propia de la gente, si, qué sé yo, volvieran a creer en la Virgen de los Desamparados. Hola, Esa es mi inquietud. ¿cómo está la vida? Sí. Ahí tenemos a ¿Cómo Lilo, está a la ver si vida? Franklin, parece que Franklin se fue, a ver si Lilo habla y se presenta. Estoy aquí. Ah, bueno, ok. Lilo, Hola, presente. hola, hola. Presente. Cuando Lilo, Segundo momento. Hola, Lilo, tiene usted. Habla. yo soy Lilo. Lilo, usted del Calvario. Yo soy de aquí del Calvario, de Caliche, del Calvario de la Pared, Jaina. Curandero, muchos años. Sí, fui curandero muchos años, pero cuando yo visitaba a la Virgen, que iba allá donde ella, yo todavía no curaba, no. Usted comenzó ahí a partir de los 6 años. Sí, yo comencé ahí llevaba a mi abuela, me llevaba, y mi abuelo a los 6 años, porque mi abuelo era el tesorero, se llamaba Quiterio Guzmán. Y la Virgen. Oye, Franklin, parece que se frizó tu imagen. Aparentemente se frizó Franklin. Alguien. La internet haciendo lío. Sí, pero pasa a todos. Quiterio Guzmán era tío mío. Por eso yo le digo a Lilo que debe presentarse, porque es una parte familiar. Tío, hermano paterno de mi abuelo. Aunque yo formé campusano, mi abuelo era Guzmán, no lo firmó. Pero yo sé que Lilo tiene vivencia. Lilo es un reservorio de la cultura mágico-religiosa de la zona. Tiene mucho conocimiento que me gustaría que lo exprese, que Franklin no lo presione y que Lilo hable. Porque yo sé que Lilo daba su baño de vini y todo eso, y Lilo tiene mucha historia, mucha vivencia. Él tiene pánico escénico, León. No, Lilo un tigre, ese primo mío. Es el tigre más grande que hay en Jaina. Se está frizando, es que está frizado porque No. es que el internet es un lío. Claro, Lilo viajaba el mundo entero con Usted, esa parte. ¿Usted conoció a José Guante? Lo llegué a mencionar, porque yo brujo no soy, tal vez te puede hablar Segundo, pero yo de eso no conozco mucho. Si es brujo yo no lo conozco, pregúntele a Segundo. No, José Guante era un comerciante. No, pero José Guante yo lo conocí. Era una pulpería. Yo me crié al lado de José Guante en Villaliza y terminó viviendo en Villaliza. Papá era Orlando Guante. Sí, papá era Orlando. Claro, yo lo conocí desde pequeño, desde los 5 años. Melanio Paredes. Y Melanio Paredes, toda esa gente, así es. Sí, Leo. Déjame Segundo. Mira, tú insistes en una pregunta y te voy a dar 3 elementos. Ya te hablamos del concordato, te hablamos de la llegada de los agustinos, te hablamos de la relación que establece la Iglesia Católica con el Estado. Y por ende, a partir de esa relación, todo lo que va a ser religiosidad popular va a recibir el ataque de una estructura de poder. Y eso no hay duda. Esa estructura de poder va a recomponer, y Cotico te lo explicó bien. Ahora, lo demás que va a pasar en lo desamparado es un problema familiar que no nos toca a nosotros presentarlo. ¿Por qué? Porque hubo una situación entre familias donde unos jóvenes eliminan el responsable en ese momento de la iglesia y los desamparados. Y eso generó un pánico terrible en esas familias. Y la familia entonces decidió ir poco a poco abandonando la zona. Al abandonar la zona, viene lo mataron y lo se está celebrando. Viene entonces
otra propuesta. ¿Cuál? Franklin, cierra ese micrófono. Viene otra propuesta. ¿Cuál es la otra propuesta? La de producir dinero a través del subsuelo. Se descubre que la zona de los desamparados tiene una gran cantidad de arena, y viene la ambición de lo que han destruido Anigua. Esos mismos que destruyeron Anigua sacando el material de construcción, esos mismos atacaron sin piedad a los desamparados. Y se llevan entonces los terrenos de la iglesia y ahí no hay posibilidad de recomponer esa propuesta en esa zona, porque esa zona ahora es el vertedero de Jaina, el centro de ceniza de Itabo, de lo que quedó, o sea, los grandes huecos en el suelo, cráter, como tú lo queremos llamar, son ahora estructura de las grandes compañías, y esa zona fue impactada por esas personas. Dice Kenia, ¿dónde están los seguidores de la Virgen de los Desamparados? En el país entero, lamentándose de que no pueden ir a una fiesta porque esa zona está siendo impactada grandemente por la contaminación, y hay una propuesta de construcción de una iglesia que va a llevar el nombre de los desamparados actualmente, y se dice que van a colocar ahí la Virgen de los Desamparados. Se dice, yo no tengo datos oficiales, pero la construcción de la iglesia está en la misma entrada del proyecto habitacional de los maestros, frente después del barrio chino. Esa podría ser una posibilidad de que se retome. Ojalá. La devoción por la Virgen. Ojalá. Bueno, lo que pasa es que Franklin, como digo, lo que pasa es que tal vez la historia de Desamparado, cuando hablan de Lilis, esa es una historia que la mencionó Cotico y Segundo. Eso es la tradición oral más viejo, porque eso, todos los antepasados de Jaina sabemos que Lili practicaba lo mágico religioso, y según se dice, que ese caballero curó a Lili, a una hija de Lili. Eso era lo que se dice. Y fue, como dice José Maldonado, entre 1890 y 94. En esa época se dice que se construye esa iglesia, que fue una de las principales de la zona, y luego se construye, creo que la de Santa María. Ahí se habla que también se construye Santa María, pero no sé si fue Lelio Trujillo que la construyó en esa época, que eso era un gueto de negros. Pero, como vuelvo a preguntar, la Virgen no Desamparado, los devotos, que era el 16, yo sé que era el 16 de agosto, lo cambiaron, llegó al 15, pero ahora no hay ninguno. Sí, ya el 28 de agosto, Jaina celebra una patronales en honor a otro patrón. Y yo digo, ¿qué ocurrió en ese lapso? ¿Por qué sacamos el día 15 y vamos al 28? Es lo que yo quiero que Segundo, Apolinar, Franklin, todos los expertos de Jaina aquí, ¿qué pasó ahí? Porque Jaina del 15 de agosto surge el 28. ¿Qué pasó? ¿Por qué elegimos esa otra fecha? Es mi pregunta hace rato. Wow, terrible, Leo. Terrible lo que está haciendo Leo. No está Segundo, haciendo lo que tiene que hacer, ¿eh? Segundo, déjame brevemente. Dale un cocotazo. Dile algo. Leo, lo primero, Leo, es que aquí nadie es experto. Ese término no lo siga mencionando. ¿Me entiendes? Está bien. Los amigos míos. Eso es lo primero. Nosotros estamos compartiendo informaciones, experiencias, si se quiere, de algunas investigaciones que se han hecho, de lecturas que uno combina, uno analiza, uno compara, relaciona, diferencia, etc. Ahora bien, Leo, las causas del por qué hoy la devoción, la peregrinación, el hecho en sí de la fiesta de la Virgen de los Desamparados no existe hace rato que te la hemos señalado. Lo que pasa es que tú andas buscando que te la enumeren. Y yo decía
para no mencionar lo que dijo Segundo del concordato. Oye, el concordato fue la primera causa política estatal que empezó a mellar, a influir directamente en lo que iba a ser la crisis de la fiesta de la devoción de la Virgen de los Desamparados. Esa es la primera causa, que se llama causa estructural. La segunda causa viene siendo la acción misma de construcción física de una ermita, que en este caso es una iglesia, que iba a contraponerse a esa devoción nacional que existía como único lugar de peregrinaje en el municipio, en lo que era el distrito municipal de Jaina, desde 1959. Ese es el segundo elemento. Y un tercer elemento, el factor económico. No existe ningún hecho de ninguna característica que no tenga una causa esencialmente de factores económicos. Y decíamos ahorita que se produjo gradualmente un cambio de una población de 1,000 y pico de habitantes, 2,000 y pico de habitantes, y que da un salto en 10 años a casi 15,000 habitantes. ¿Dónde empezó a concentrarse esa población? A Jaina, en la década de los 50. ¿De dónde vino una inmigración brutal prácticamente? De todo el este del país, técnicos. Para el ingenio Río Jaina, técnicos, azucareros del este, colos, haitianos, los barracones, el centro. Recuérdense que el año 1918 los Estados Unidos crearon lo que fue el servicio militar de la agencia militar obligatoria, donde se formó Trujillo ahí en el centro de Jaina. Recuérdense que el primer centro agrícola de la provincia de San Cristóbal se construyó ahí en los Mangos de Jaina, y eso fue en la primera década del siglo XX. Es decir, estamos hablando de hecho concreto económico. Ahora, métete ahora en la década de los 60 para que tú veas cómo el Estado asume a Jaina como la zona geopolítica fundamental para el desarrollo estructural del Estado dominicano. El sistema eléctrico nacional, el principal puerto de importación y exportación nacional, el ingenio más grande del Caribe, prácticamente es en Jaina. También que un ingenio sin caña, Monteplata completo, Boyal, Guanuma, todo eso, esos rieles, esa tradición de azúcar de Jaina, es decir, cambia la forma de pensar, de sentir, de actuar. La mentalidad del jainero cambia radicalmente por el factor económico. Todo el país quiere venir a Jaina. Por lo tanto, no es posible que se mantenga esa devoción y esa tradición tan sana, con tantos valores tan ancestrales, en una zona boscosa que después va a producir una irrupción por intereses familiares que ya Segundo ha señalado. Y es la lucha por el poder de la tierra. Además, hay una tesis que es la siguiente, que no iba a mencionar, pero voy a señalarla, que la conocen. Ahí hay compañeros de esa generación, de esa legión. Miren esto. Si ustedes observan, Pueblo Nuevo de Jaina, si usted ubica los apellidos, y ahí está Segundo Maldonado, los principales apellidos de Jaina, que eran los dueños de la tierra, ¿dónde están? Son los que hoy no tienen tierra. Los Asensio, los Pimentel, los Maldonado, en este caso los Guantes. Hoy prácticamente esa familia que se dedicó a un comercio prácticamente primario, pero nunca pensaron en las rifas que trajeron los cibaeños en la década de los 80, en la rifa de aguante. Los grandes comercios, Viva, Guaroa, por ejemplo, grandes comercios, las ferreterías coparon completamente el centro de Jaina. Entonces, ese factor económico más la imposición de la devoción a San Agustín trae consigo borrar definitivamente de la imaginación. Pero la gente siguió ahí. La gente no deja de adorar, de creer y si se quiere de hacer peregrinaje. Pero hay un señor que decía, pero en San Cristóbal todavía se venera a la Virgen del Carmen y no hay una ermita. De eso se trata. No es necesario el espacio físico para que continúe. Ahora, ¿con quién vamos a continuar después de la década del 60? Hace 60 años de eso ya. ¿Con qué generación de población tú vas a continuar para mantener esa tradición? No es un problema de añoranza, es un problema de realidades, Hoy el aspecto cultural
pesa mucho más que el aspecto devocional en una población que está siendo penetrada, una población que ha sido transculturalizada, una población que es difícil tú invitarla a una poesía y a un teatro en el día de hoy. Es una población de jóvenes que realmente necesita de un abordaje con un nivel de creatividad, con un nivel de flexibilidad, con un nivel de impacto educativo muy poderoso con la tecnología. No es tan sencillo plantearse, vamos a recuperarlo. Sí, podemos recuperarlo. Es posible que con la iglesia que se va a construir, que asuma el cuadro de lo que es la imagen de la Virgen de los Desamparados, es posible que ahí finalmente descanse el último reducto de veneración a la Virgen de los Desamparados, y ojalá que sea así, porque eso es sano y eso es bueno. Pero a partir de ahí, más de ahí, no es posible. Es decir, no es posible, no nos llamemos a engaño. Hoy hay que recuperar las tradiciones y las costumbres que sean posibles sobre la base de un enfoque con una generación que está ahí esperándonos para nosotros lograr que se inserte y crear cosas nuevas e impactar y luchar por el medio ambiente. Sí, la lucha es hoy por la sobrevivencia con relación al ambiente, y la cultura es el elemento fundamental. Ahí lo dejo. Excelente. Eso es la palabra, Apolinar. Porque es expresar, no es buscando culpables, sino para que la mayor parte de nosotros nos soltemos. Porque entiendo que usted tiene mucho conocimiento como historiador, pero hay que soltarse, y eso es lo correcto. Hay parte que yo no puedo decir porque por hijo de agustiniano, tal vez no creo que después digan que, pero sí, yo sé que dónde vienen esos lodos, pero no puedo como parte del Linafor, tal vez no voy a participar, pero yo sé más o menos dónde provino. No te metas en eso, Leito. Escúchame breve, Leo. Leo, escúchame brevemente una pequeña aclaración. La población que asumió, los agustinos que asumieron en Jaina, no lo hicieron contra la gente que establecía, que asumía la devoción de la Virgen de los Desamparados. No, ellos compartían y vivían común. Fue una decisión de poder ideológico que se impuso con una fuerza económica descomunal. Pero hay un elemento que se me olvidaba mencionar también, y es que tú hablabas que ahora se trasladó al 28. Óyeme, después de la década del 60, los grupos culturales que entraron en una lucha casi demencial respecto al patrón San Agustín fue brutal, fue aguerrida. Es decir, el grupo San Marcos, el grupo Juan Sánchez Lamú, los grupos de baile, los taínos, los tainitos, los caribes, los grupos deportivos, por ejemplo, de Piedra Blanca, esa gente nunca asumieron eso, y por eso de las fiestas patronales le crearon la Semana Cultural, Leo, en Jaina, y ese grupo San Marcos, el grupo Caribe, adquirieron carácter nacional. Eran los mejores grupos que lo pedían inclusive en los diferentes pueblos del país. Pero en Jaina también existió el Club Unión Juvenil, que era una reserva de los elementos de las manifestaciones culturales de todo tipo. Grupos, clubes de lectura, por ejemplo, teatro, poesía, baile, y Club Defensor de lo Nuestro, que no se puede olvidar. Es decir, Jaina era una cantera de cultura que rebosaba miel por todos lados. Jaina era la meca. Oye, Jaina fue la meca de los elementos culturales casi a nivel nacional, que competía con muchos pueblos del país. Esos elementos culturales fueron los que chocaron con el patrón San Agustín. La iglesia se quedó sola. Durante la década del 60 y el 70 y el 80, la iglesia actuaba sola, no podía con una gran población, con un nivel de conciencia social formada, inclusive, y ahí están los ejemplos de esa gente que están por ahí. Sí, no. Por eso, escúchame, por eso yo te mencioné los 90, te dije los 90, los 90 fue por eso, que ahí fue que hubo ese choque que todos sabemos por dónde provino, pero no va a Apolinar, eso es importante, y eso es lo bueno, que acá se debatan esa parte. Me gustaría escuchar al maestro Segundo, que parece que Segundo... Pero ya te señalamos las causas, Leo, ¿verdad? Ya tú estás satisfecho. Es que sí, porque tú mencionas que la causa, que ahí está la causa. Yo quiero saber, León, yo quiero saber cuándo nosotros podemos contar con esos escritos, o sea, con esa información que ustedes han tomado tanto tiempo investigando, algunos convivencias personales,
¿Cuándo? Porque no aparece nada escrito y ya todo lo que estamos aquí en este momento, que tenemos casi 2 horas, hemos escuchado cosas impresionantes sobre esta manifestación que no es una simple idea, como acabamos de decir, o sea que mencionamos muchísimos elementos, toda una logística para celebrar a la Virgen de los Desamparados. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos ver ya materializado toda esa información que ustedes tienen para que al menos quede fundamentado que sí realmente existió una devoción por la Virgen de los Desamparados? Bueno, Kenia, ustedes no dan brindis ni nada. Segundo, no sea tan chismoso. Kenia, el brindis, ¿dónde está Kenia? Kenia, el brindis. Inmediatamente, entre el mes de septiembre, ustedes tienen la oportunidad de proponer una fecha. Yo la comparto con 20, 30 personas y vamos a sentarnos y a terminar de recoger las vivencias, las ideas que salgan. 20, 10, 4. Te voy a convocar personas de cada uno de los barrios de Jaina que visitaban la iglesia de los Desamparados. Es decir, perfecto. Y acaba de llegarme la idea de que hay que hacer 3 grandes actividades, no una, sino hacer una en el Carril, una en Quitasueño y una en Jaina. Y entonces lo que vamos a recoger ahí será lo que le va a tocar a ustedes con toda esa persona firmando este documento para que quede que no un problema de que Leo está buscando información para Leo ni para Kenia, sino para la cultura de Jaina. Y cuando termine de editarse eso, aunque sea en hoja suelta, y lo vamos a encuadernar, entonces ese aporte será entregado con una actividad cultural en el Carril, una actividad cultural en Quitasueño, una actividad cultural en Jaina. Y si nos provocan más de ahí, podemos hacerlo en Nigua y en el casco urbano de San Cristóbal. Excelente. Esa es la idea que nosotros podemos entregar, porque ya ha sido una conversación con Cotico. O sea, ya nosotros hace mucho que estamos hablando cómo recoger informaciones, pero las informaciones nosotros, ¿por qué no aportarla? Pero no podemos aportarla porque Jaina está siendo visitado por cazadores de informaciones. Entonces aquí o nos hacemos rico todo, o nos hacemos rico todo, o no nos hacemos rico ninguno. ¿Se entiende cuál es la idea? Exactamente, o sea, claro que sí. No es posible nosotros seguir con la ruta que vamos, y yo creo que ustedes van a hacer un trabajo sumamente interesante en folclore, y ahí está la idea. Ahora, te digo algo. La persona que siguen a la Virgen de los Desamparados, yo hablé con la señora que tiene la Virgen, que la tiene en su casa, que me gustaría incluso que ustedes decidan venir a Jaina para verla, para que hablemos con ella. Ella me prometió que sí, que va a permitir hacer un video que se llama Vivencia en los Desamparados. Hay 3 mujeres que quieren hacer eso. Falta solamente que se pueda hacer. Y eso va a permitir ir recogiendo lo que Kenia con mucha sinceridad ha pedido. Ahora, hay un dato que no podemos dejar. ¿Qué es Jaina culturalmente? ¿Qué es Jaina culturalmente? En medio de toda esta dificultad, Jaina no se ha dejado caer. Leo tiene el mejor sonero. El mejor sonero de Jaina es familia de Leo, y Leo no quiere decírtelo para que tú no lo escuches cantar son, para que no baile. Para que no baile con él. Para que no baile con él. Leo está pidiendo que bailemos son con él.
No, Porque no me lo ha dicho, él no me lo ha dicho. Espera, pero que entonces Pablo Mendoza, es que Pablo Mendoza es uno de los puntos, pues también tenemos a Coco Baloy, que su familia de Manu Guayabo y Cheche Abreu, Grande Jaina, por si acaso. Y el 12, tú no seas provocador. Lo que quiero aquí es dejar eso, y yo quiero que eso se haga ahora en esta gestión cultural que no es de segundo, sino es que es de muchas personas. Que se pueda hacer eso, que estamos en la disposición de hacerlo, y yo sé que se puede trabajar en la zona, el Carril, y se puede trabajar en Quitasueño. Así que las provocaciones están ahí. El próximo debate de nosotros es sobre el son, así que no hay problema, de mi parte no hay problema con eso. Bueno, pregunta de algunos de los participantes, si hay algún aporte, que ya tenemos casi 1 hora y algo. Casi 2 horas. No, 1 hora y 45 minutos. Ajá. Sí, entonces, alguien que tenga pregunta. No, a Segundo se le olvidó un asunto. Y es que le decía a Kenia, Segundo Maldonado decía a Kenia, para hacer 3 actividades que permitan recoger informaciones, historia oral si se quiere, pero después que se recojan esas informaciones, que se tengan inclusive algunas ya elaboradas, hay que hacer un peaje en cada uno de esos 3 lugares con soga, porque aquí los 24 de diciembre y los 31 paran a la gente para pedir el chelito. Entonces hay que hacer peaje para publicar esas informaciones, porque una de las deficiencias que ha tenido el movimiento cultural ha sido eso. Entonces, si tenemos que buscar patrocinio y si tenemos que poner un peaje en cualquier calle para publicar lo que la gente tiene como experiencia de todo este tipo de hechos importantes que tienen que estar en algún lugar escritos y después subirse a las redes, todo ese tipo de cosas, pero no dejarse en el aire. Ya está bueno de que las cosas se queden en el aire. Y finalmente, a Segundo se le olvidó decir también, claro, a Segundo se le olvidó decir también que justamente el debate que se va a hacer del son, el carnaval tomó al son como el ritmo y la manifestación para reconocimiento. Por lo tanto, va junto con eso. Ya tenemos al rey, que va a ser un sonero, y un reconocimiento también a Pablo Mendoza, que se le va a hacer, y todo eso está prácticamente montado. Solo estamos esperando que la pandemia nos dé una oportunidad, pero el son como ritmo, como historia de la comunidad y del país, todo ese grupo de artistas soneros va a recibir un gran reconocimiento también desde el comité de carnaval. Los Marcos Peje. Yo voy a bailar. Ay, los Marcos Peje para monte adentro. Mira, muchachos, eso es terrible, esos Marcos Peje. Me consiguen un parejo que yo bailo. Leo. Pues yo estoy aquí, linda. Vamos a ver, Franklin. Para que te prepares para bailar. Ya, sí. No, sí, nuevamente buenas noches, de verdad es que estoy en silencio reflexivo, ¿no? Como dice Segundo, por todas las informaciones, pero da gusto, ¿no? Escuchar a todos esos devotos, todas estas personas que tienen 70 años, 80 años, 65 años, que iban a esa celebración, a ese peregrinaje que se daba ahí. Yo he vivido eso. Ahora bien, Segundo y Cotico, ese cuadro, el cuadro que está ahí, de la Virgen, que uno no sabe cómo llegó aquí, ¿verdad? Pero tiene más de 100 años en esa zona. Tiene más de 100 años. Y lo único lamentable de todo esto es que el patrón o la patrona, que es lo que nos identifica, ¿verdad? Religiosamente a nosotros, fueron cambiados. Y eso lo vemos en San Cristóbal y lo tenemos aquí en Jaina, ¿no? Y eso hay que recogerlo, aunque ya tenemos a San Agustín y en diferentes sectores hay un patrón, una patrona, pero indiscutiblemente tiene que acuñarse como la letra que ustedes quieren, que muchas personas quieren,
la J, ¿no? Ponerla en vez de la H. Yo creo que indiscutiblemente tenemos que quedarnos con la patrona de Jaina, que es la Virgen de los Desamparados. Escuchar a Lilo hablar de las promesas que hacían, inclusive decía él que habían personas que cuando tenían una situación, ya sea un problema en una pierna, en una mano, había un artesano que hacía una especie de una piernita, un manito, ¿verdad, Lilo? Y la llevaba allá, señores, y la llevaba. O sea que era algo similar a lo que se hace en Higüey. Oye eso. Entonces, tener esas informaciones, decirla, recogerla, darla a conocer, no tiene precio. Bueno, ya vamos a ir recogiendo la información, ya como van a ser las 8, para que Kenia despida a los invitados. Sí, antes de que Kenia despida, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y es la construcción de la iglesia y los Desamparados. Vamos a empoderarnos, vamos a trabajar. Por ahí podría comenzar la realidad de la Virgen de los Desamparados. Muy bien. Nelte Encarnación tiene la mano levantada. Nelte, parece que Nelte no me está escuchando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos esos sociólogos y estudiosos de la religiosidad dominicana? Ay, mamacita, ay, qué gancho ese. ¿Cómo están? Qué bueno, me lo he tirado aquí todito. Ay, qué chulo. Apolinar, Maldonado, León. Ay, mamá. El señor Lilo y sus grandiosos aportes, qué bueno. Pero me ha llamado la atención un solo concepto que utilizaron casi todos ustedes. Desaparición. Señores, miren, tenemos una gran oportunidad en el día de mañana para desplazarnos por la demarcación del municipio, lo más cercano, ¿verdad? Y recoger las impresiones de los municipios sobre la devoción de la Virgen de los Desamparados. Señores, la Virgen de los Desamparados, esa devoción, esa peregrinación está ahí. Ha cambiado de forma por todos los elementos que ustedes han citado. Ha cambiado de lugar. Pero esto vive, está ahí. Y por eso yo le propongo que mañana se haga un recorrido y un sondeo. Por ejemplo, la disputa entre los agustinos y la religiosidad con los seguidores de la Virgen de los Desamparados. ¿Qué ocurrirá mañana entonces? Las edificaciones de la iglesia San Agustín. Mañana 15. A partir de las 8 de la mañana, es importante que estemos ahí observando qué va a ocurrir mañana. Y luego confirmamos si todo ese seguimiento, toda esa peregrinación, veneración a esa fe, a esa religiosidad evocada a la Virgen de los Desamparados, ¿está viva? ¿Está ahí o has desaparecido? Señores, desapareció la estructura física de una iglesia, pero la religiosidad está ahí, la fe está ahí, los creyentes están ahí, compañeros. Entonces mañana, a partir los seguidores, porque también, no sé si alguno de ustedes es tan cercano a las familias que estuvo ahí, llámese, no sé, segundo y contigo, empoderado, ¿verdad? De la Virgen de los Desamparados. Pero es bueno también escucharlos a ellos, que en estos encuentros pues lo podamos llevar, invitarlos para escuchar su parecer y esos antecedentes y esa vivencia que todavía hoy se llevan a cabo.
Entonces, según me contaba una señora de los allegados familiares, mañana tienen una gran misa en la iglesia de San Agustín. Y decimos, pero ¿cómo en la iglesia de San Agustín? Sí, ahí en la iglesia de San Agustín habrá una gran misa y una actividad con brindis y todo lo que acostumbraban a hacer, como dice Maldonado, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, quiero expresar que frente a todos los elementos que han mencionado ustedes, muy bien planteado, la devoción, la peregrinación y todo eso, todas esas veneraciones sobre la Virgen de los Desamparados, ha cambiado de forma y de lugar, si así puede decirse, pero está ahí. Buenas noches, compañeros. Buenas y disculpen. noches. No, tú eres parte del debate. Bueno. Miren, hay una joven, espérate un segundo. Está desafiado, segundo. Espérate, el usuario Mariano Germán de la Cruz tiene un video que compartir. Me dijo, no sé si lo puede colocar vía donde está. El usuario Mariano, bueno, si no. Aquí es, buenas noches. Buenas noches. Franklin, apaga el micrófono, por favor. Espérame. Vamos a ver. El video. Hay un micrófono abierto. Franklin, el micrófono, Franklin. Vamos a ver cómo puedo ponerle el video de unas expresiones que nosotros tomamos en el día de hoy con relación a la Virgen de los Desamparados. He pasado la tarde tratando de enviarle el video al profesor Campuzano. Y me dice que todo es un poco Parece que se fue la joven. Estoy aquí. Ah, ok, no te veo. Entonces, es importante ver el Vamos a video. ver. Nombre de edad, por favor. No le escucho. ¿Cuánto parece que parece que la gente? ¿Y cuántos años tiene? Bueno, tiene que mirar para acá. Corriendo para los 90. 89 corriendo para los 90. Felicidades. Doña Gertrude, una pregunta. Ya que usted tiene esa edad, me imagino que usted vivió en los tiempos que se hacían las fiestas de la Virgen de los Desamparados. ¿Qué usted me puede decir de esa fiesta de la Virgen de los Desamparados? Bueno, yo puedo decir que se daban muy buenas esas fiestas, celebraban unos palos encebados con una botellita de romo allá arriba. Para que se supiera que era la botella, cogiera la botella. Sí, esa fiesta se daba muy buena. El padre, cuando venía a hacer esa fiesta, él se iba de aquí, se iba en un caballo. Y eso yo tengo aquí mismo, en esta misma casa. La fiesta de Santa había carretera, ya estaba la carretera. La iglesia quedaba por un año.
quítame eso. Son 3 videos, pero no se pudieron cargar perfectamente. Y ella hablaba lo mismo que hablaba la profesora Nerte hace un momento, pero con relación a la fiesta de los desamparados, su vivencia que ella tuvo en ese entonces de dicha fiesta y de dicha devoción a la Virgen de los Desamparados. También nos comentaban que si pudiera volver el tiempo, ella volviera al día de hoy con la misma satisfacción y alegría para celebrar la fiesta mañana de la Virgen de los Desamparados. Lamento haber entrado tarde por cuestiones de trabajo, y cuando pueda hacerle llegar los videos a ustedes de las personas que entrevistamos en el día de hoy, con mucho gusto se lo haré llegar. Gracias, María. Bueno, Kenia. Sí. Vamos a cerrar esto, man. Señores, buenas noches. Que Segundo tiene sueño. No, vamos a cerrarlo, Kenia, porque ustedes no brindan. No, ya tenemos 2 horas, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, como dice aquí mismo Segundo, con el asunto de las provocaciones. Nosotros desde el Departamento Nacional de Folclore siempre vamos a estar dando seguimiento a todas las manifestaciones de nuestro país. Con todo eso que Segundo nos dijo de las actividades que tienen planificadas, con la finalidad de que se resalte, se logre resaltar y publicar todo lo que tiene que ver con la Virgen de los Desamparados, pues puede contar con nosotros siempre. Vamos a estar acompañándolos en todo el proceso, por supuesto que sí. A ustedes no les gusta que le digan expertos, pero bueno, conocedores, estudiosos, porque son los que saben, han tomado el tiempo para hacer los estudios, las investigaciones, y les agradecemos que siempre estén dispuestos a colaborar con nosotros y a poner aquí, a manifestar todo eso que saben. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Segundo, bye. Un abrazo. Buenas noches, jóvenes. Kenia, un abrazo a todos. Gracias. Mucha suerte. Éxitos. Cotico, ¿tú estás ahí? Sí, estoy aquí. Mañana para la iglesia, Segundo, mañana, es que yo no voy para la iglesia de San Agustín, Franklin. Bueno, yo no voy para porque es que yo no soy así, papá. Maldonado no va. No. Yo no voy para la iglesia porque eso es rendir. Pues yo sí voy a observar lo que va a ocurrir. Eso es rendir. Observar lo que va a ocurrir. Eso es rendir culto a San Agustín. Yo sé lo que va a ocurrir.